La Santa Cruz, o Vera Cruz, la cruz en la que Jesús de Nazaret fue crucificado. Madera que contiene su sangre y lágrimas. Literalmente el andamio sobre el cual Jesús salvó al mundo. Pero se pensaba que la reliquia se había perdido en la historia. Entonces, una emperatriz romana, Helena, inicia una dramática búsqueda para encontrarla. Helena lo cambió todo. El descubrimiento de la cruz está cubierto de misterio. Hay intriga, homicidio, hay sexo, hay violencia detrás de todo esto. Su descubrimiento será partido en pequeños pedazos y comercializado por todo el mundo. Venerado por millones, ridiculizado por otros. No creo que haya ninguna posibilidad de que Helena haya descubierto la Santa Cruz. Ahora por primera vez la ciencia moderna se propone responder la pregunta: ¿es la Santa Cruz un engaño que se burla de la crucifixión o es la reliquia entre todas las reliquias? La verdadera cruz es uno de los mayores misterios en la historia cristiana. Tenemos las herramientas para resolverlo. Enigmas de Jesucristo. La cruz verdadera. La cruz, un objeto de torturas salvajes. Esa cruz era un instrumento de muerte. Trozos de madera clavados para matar a un ser humano. Pero también es un objeto de la mayor veneración. La cruz en la que murió Jesús simboliza para mí el mayor acto de amor en la historia humana. La cruz sigue siendo enormemente poderosa porque Jesús sobrevivió a la cruz. No solo sufrió una ignominiosa y vergonzosa muerte, sino que se levantó a una nueva vida. La cruz es ahora el mayor símbolo del cristianismo y adorna enormes catedrales y casas de adoración en todo el mundo. Pero en algunas iglesias tienen cruces que se dicen están hechas de la madera en la que murió Jesús. La verdadera cruz. La verdadera cruz es de seguro el objeto más importante en la historia humana. Tocar un trozo de la Santa Cruz es la oportunidad de viajar en el tiempo, el espacio y la historia humana y presenciar algo que cambió al mundo. Para las iglesias que los poseen, los fragmentos de la Santa Cruz son un verdadero vínculo milagroso con el Hijo de Dios. ¿Pero podrían esas reliquias ser reales? ¿Y de dónde provienen? Según la tradición de la Iglesia, 300 años después de la ejecución de Jesús de Nazaret, la madre del emperador romano Constantino, la emperatriz Helena, llega a Jerusalén. Ella posiblemente sea la mujer más irreverente de la antigüedad y de todos los tiempos. Ha llegado a dirigir una dramática excavación en el lugar de la crucifixión de Cristo. Ha sido llamada la primera arqueóloga. Se dice que descubrió personalmente el símbolo más sagrado del cristianismo, la Santa Cruz, la cruz en la que Jesús fue crucificado. La historia de Helena la coloca en el corazón de la historia de la fe cristiana. Se dice que Helena partió la cruz y la envió por todo el Imperio Romano. Pero al crecer la leyenda, también lo hizo el número de reliquias.
Ahora hay más de 1000 esparcidas por todo el mundo. Están en adornos, están en collares, amuletos, están incrustados bajo los altares. Así que hay bastante escepticismo sobre reliquias como estas. Una de las primeras personas en cuestionar públicamente la autenticidad de la Santa Cruz fue el reformista protestante del siglo XVI, Juan Calvino. Él dijo, no puedes entrar a una iglesia en cualquier parte sin ver un trozo de lo que supuestamente es la Santa Cruz. Calvino se ríe y dice, si tomas todas las piezas de la Santa Cruz y las reúnes, llenarían un barco. Y sin embargo, las Escrituras dicen que un solo hombre, Jesús, pudo cargarla en sus hombros. Muchas personas hablan de la devoción a las reliquias como algo absurdo y repugnante, y pensaban que las personas habían perdido el contacto con la verdadera fe. La Santa Cruz tenía el poder de dividir al cristianismo. Y la pregunta permanecía, ¿podría ser real la leyenda? En lo alto de las montañas de Cantabria, al norte de España, se encuentra el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Es el hogar de la mayor y más reverenciadas piezas del descubrimiento de Helena. El doctor George Kazan es un arqueólogo que vino a investigar el misterio de la Santa Cruz. Lo que está en juego aquí es la verdad sobre el origen de esta reliquia. Es algo que se remonta al tiempo de Cristo. Se dice que esta reliquia fue traída en el siglo V desde Jerusalén por un monje llamado Toribio. Y esta reliquia es enorme para los estándares de las reliquias de la cruz. No hay muchas reliquias con un tamaño similar. Hay una pequeña ventana por donde puedes tocar la propia madera. Por desgracia no podemos abrir este relicario y llevarnos esta madera o someterla a un muestreo científico. Sin embargo, lo que realmente quisiéramos hacer es llevarlo a un ambiente apropiado, un lugar como un laboratorio donde podamos explorar más. Para ayudarnos en su búsqueda, el punto inicial del Dr. Kazan es un proyecto fascinante por un arquitecto francés del siglo XIX llamado Charles Rouhan de Fiori. Y él se propuso sumar todas las piezas de la Santa Cruz. Este mapa muestra los lugares que él documentó como poseedores de madera de la cruz y descubrió que toda esta madera, de todos los lugares que había visitado, no llegaba al 10% del volumen total necesario para crear una cruz del tamaño requerido para crucificar a Cristo. Si Rowe de Fiori tenía razón, Calvino estaba equivocado. Ahora Kazan usará el mapa de Fiori para ubicar las reliquias que su equipo pueda fechar por carbono. Quisiéramos hallar reliquias y someterlas a un análisis científico, solo para ver cuánto de la leyenda pudiese ser cierto. La búsqueda del Dr. Kazan por iglesias que le permita acceso a la Santa Cruz lo llevará por todo el mundo. Pero la historia de la búsqueda de Helena por hallar la cruz es una de las más dramáticas de la historia cristiana. Según la historia de la Iglesia, 300 años después de la crucifixión de Jesucristo, la mujer más importante del Imperio Romano, la emperatriz Helena, inició una búsqueda épica para encontrar la cruz en la que murió Jesús. Cuando la propia Helena fue a la Tierra Santa, nadie había hecho eso antes. Es probable que haya partido de Roma, y la distancia a Jerusalén es de unos 3.200 kilómetros por tierra. Helena era una mujer de 70 años y a esta edad, este viaje es un viaje muy largo. Es increíblemente lejos. En el contexto del continente americano, si Nueva York es Roma, Jerusalén sería algo como Guam o la Samoa estadounidense. Pero según todos los relatos, Helena es una mujer notable.
Sabemos un par de cosas sobre la emperatriz Helena. Sabemos que era cristiana y que era una plebeya. Y sin embargo se une a un oficial itinerante del ejército romano y da a luz al hombre que algún día sería el emperador de Roma. Desde su creación en el año 27 a.C., el Imperio Romano había sido gobernado por paganos. Entonces, en el año 312 de nuestra era, el hijo de Helena, Constantino, sufre un dramático cambio de fe. La historia dice que en una gran batalla en las afueras de Roma tuvo una visión. Ve una cruz de luz en el cielo y escucha una voz que le dice, por este símbolo conquistarás. Él asume que significa que por el símbolo de la cruz y por la cristiandad, él será el único emperador y la figura suprema del mundo conocido. Gana la batalla y se convierte en el primer emperador cristiano. El cristianismo era un culto minoritario, practicado probablemente por no más del 10% de la población del imperio, si acaso. Es casi imposible subestimar el impacto de la conversión de Constantino al cristianismo. Antes de eso, el imperio había estado persiguiendo a los cristianos. Era ilegal, bajo pena de muerte, ser cristiano, pero después eras libre. Constantino legaliza el cristianismo en todo el imperio. Catorce años después, su madre iba en camino a Tierra Santa. Creo que ella fue enviada por el emperador Constantino. Él pensaba que la cruz era muy importante y quería enviarla a ella allí para hacer algo importante. Existe la posibilidad de un lado oscuro en el viaje de Helena. Surge de un episodio escandaloso dentro de la casa de Constantino. Constantino abandona a su primera esposa para casarse con la noble Fausta. Fausta le había dado 3 hijos menores. Pero el sucesor probable de su esposo es el hijo mayor con su primera esposa, Crispo. Crispo, el chico dorado de la familia de Constantino, había tenido una carrera militar exitosa. Fue convertido en César por su padre. Frente a todo esto, la familia cristiana en el centro del Imperio Romano está unida. Pero un escándalo está por surgir. Las fuentes cristianas tienden a silenciarlo. No quieren decir nada, pero las fuentes paganas saltan sobre Constantino. La historia dice que Constantino descubre que su hijo Crispo, su hijo favorito, ha mantenido un romance con la segunda esposa de Constantino, con Fausta. Las fuentes que tenemos nos dicen que por órdenes de su padre fue enviado a un lugar llamado Pola en la costa de Croacia. Y allí es ejecutado con veneno. Helena quedó muy afectada por ese escándalo. Este era su nieto favorito. Fue devastador para ella. Pero el escándalo está por aumentar. Constantino descubre por otros medios que tal vez Fausta había inventado todo esto porque ella favorecía a sus propios hijos para el trono y le tendió una trampa a Crispo para que fuese asesinado.
Constantino ordena que ella sea colocada en una cámara de baño, que cierren las puertas y que eleven el fuego hasta que muera. ¡Ayuda! Siendo que el autoproclamado emperador cristiano está involucrado en el pecado de asesinato, no matarás es un mandamiento importante. Constantino habría considerado a Helena como su gran aliada, pensando que podía confiar en el apoyo de su madre para todo. Tal vez debió pensarlo de nuevo antes de atreverse a matar a su nieto. Eres débil. Eres un hombre débil y un hombre pecador. El homicidio de Fausta y Crispo ocurrió en el año 326. Helena partió a la Tierra Santa en el año 327. Casi con certeza y alguna conexión entre esos dos eventos. Si eres su madre y esperas que su alma se salve de algún modo, harás un gesto apasionado de reconciliación, de penitencia. Ella sabía lo que quería cuando viajó a Jerusalén, y cuando fue en busca de esa Santa Cruz, de seguro sabía lo que quería encontrar. En el año 327 de nuestra era, la emperatriz Helena de Roma inició una misión pionera en la Tierra Santa. Según la tradición cristiana, Helena fue en busca de la cruz en la que murió Jesús. Helena estaba de hecho haciendo algo que para la época era muy radical en la historia del cristianismo. Quería tener en sus manos algo que estuvo muy cerca de Jesús. Su peregrinaje podría cambiar el curso de la historia cristiana. Pero el sitio de la pasión de Cristo ya no existe. Jerusalén es ahora un bastión del Imperio Romano, renombrado Aelia Capitolina. Cuando Helena entró a la ciudad de Jerusalén, es probable que haya sido solo una sombra de su pasado glorioso o comienzos del siglo I de nuestra era. Debemos entender que las ciudades antiguas eran caóticas. Imaginamos que quedó abrumada por la realidad tangible de la vida en el mundo antiguo. Estaba llena de sonidos y ruidos y era sucia. Jerusalén es ahora una ciudad pagana. 200 años antes, una sublevación judía fue aplastada por Roma. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén y la observancia de la ley judía fue prohibida por los romanos. Helena será la primera persona en intentar recorrer los pasos finales de Cristo. Aquí tenemos a una mujer que se yergue en el pináculo del poder y comprende cómo es el poder. Para mí es fascinante que una persona, desde ese punto de vista, viese a Jesús como el único merecedor de su vida, de su alianza y de su adoración. Este era un modo de acercarse más y entender realmente la Biblia, entrar y profundizar en la historia de Jesús. Había algo sobre saber que Él realmente caminó aquí, que habló aquí, donde ella estaba parada. Comprendes que esto no es solo un mito, que Jerusalén no es una ciudad ficticia, que Jesús no es una persona inventada. Es una experiencia poderosa.
Según los 4 evangelios, soldados romanos condujeron a Jesús de Nazaret a una colina llamada Gólgota, el sitio de la calavera. Un lugar tan malvado que los pocos que lo vieron no podían olvidarlo. Pero habían pasado 300 años. Jerusalén era entonces un lugar muy diferente. La pregunta es, ¿cómo podría hallar a Helena? Eso nos lleva de vuelta al año 135 de nuestra era, cuando el emperador Adriano construyó un templo pagano sobre el lugar y acabó por marcar para toda la posteridad el lugar de su muerte. El año anterior, el hijo de Helena, el emperador Constantino, ordenó que el templo fuese derribado. No era su política destruirlos a todos, pero ese templo era la propia antítesis de lo que era Cristo y lo que los cristianos pensaban. El relato de lo que ocurrió después está registrado en un episodio posterior de la historia. En algún punto, tal vez en la década del año 360, comenzamos a ver emerger la leyenda que describe el rol de Helena para hallar la Santa Cruz. Nos dicen que Helena personalmente, con sus propias manos, removió parte de la tierra y descubrió 3 cruces de madera juntas. Pero cuando se encontró con lo que pensó que era la reliquia, solo podemos imaginar las emociones que afloraron dentro de ella. La realidad es que no sabemos exactamente qué sucedió en Jerusalén. Mi creencia personal es que Helena oyó algo que creyó que era la verdadera cruz. Según la historia cristiana, 300 años después de la crucifixión de Cristo, Helena, la emperatriz de Roma, descubre la verdad de la cruz en la que murió Jesús. Desde el momento en que encuentran la cruz, las personas se interesan en tener un trozo de la propia madera por su conexión directa con el cuerpo de Cristo. La leyenda dice que Helena divide la cruz en pedazos. Imagino que cuando Helena rompió la cruz, era por el enorme deseo de llevarla con ella, de compartir esta representación tangible de su Salvador, de su Señor. Posteriormente, piezas de la verdadera cruz comienzan a aparecer por todo el imperio. La primera evidencia de qué fragmentos de la cruz están siendo esparcidos por el Mediterráneo es a finales de la década del año 340 y 350. Descubrimos también que las personas se han llevado piezas de la Santa Cruz al norte de África. Si la tradición de Helena es correcta, entonces solo habrían pasado 20 años desde que halló la cruz. Es una muestra que partículas físicas de la Santa Cruz se extendieron a Jerusalén desde antes. Debió haber sido el descubrimiento de la madera por Helena o por alguien lo que hizo que estallara este comercio de reliquias. Realmente se convierte en un nuevo momento para la cristiandad, el que la cruz se convierta en algo de lo que ya no temen hablar o simbolizar. Antes la cruz era básicamente un símbolo de derrota, un símbolo de humillación, un símbolo de muerte. Las personas conocían los horrores de la crucifixión romana.
La cruz es un instrumento de pena capital. Y es asombroso. Una de las grandes historias del inicio del cristianismo es que el instrumento de la ejecución y tortura de Jesucristo, con el tiempo, se convierte en el símbolo principal de Jesucristo. Uno de los factores clave en el cambio es el peregrinaje de Helena para hallar la Santa Cruz. Esto cambia a la cruz en algo que de hecho se convierte en algo tangible, que las personas quieren considerar como parte de su devoción. Cuando los fragmentos se extienden por todo el mundo, también ayudará a convertir al cristianismo de un culto subterráneo a una religión global. Piezas de la Santa Cruz ya se usaban casi como tarjetas de intercambio. Era un modo de ganar el favor de un obispo aquí o de un aristócrata o príncipe por allá. Si compartías la Santa Cruz con alguien, compartías el poder con él, porque la Santa Cruz es la fuente del poder religioso. Las personas que respetarían por tener una pieza de ella. La leyenda del descubrimiento de Helena cambiaría el curso de la historia cristiana. Pero ¿es posible que lo que encontró fuese la cruz en la que murió Jesús? Ahora, la investigación moderna de la Santa Cruz está cobrando impulso. La ciudad de Waterford es la más antigua de Irlanda. Posee una larga historia de cristianismo y un museo que guarda una importante reliquia de la Santa Cruz. Lo fascinante es que se dice que fue entregada directamente por el Papa al rey de Irlanda, y Roma, como sabemos, tenía acceso a las reliquias de Jerusalén. El arqueólogo George Kazan es acompañado por el científico Tom Hickman, quien también es de la Universidad de Oxford en Inglaterra, y van a poner a prueba la reliquia. Por primera vez en la historia somos capaces de ubicar estas reliquias en su fecha y tiempo apropiado. La cruz de Waterford está en el Museo Medieval en calidad de préstamo de parte de la Arquidiócesis Católica Romana. Y el encargado del museo, Eamon McMeany, ha obtenido permiso para examinarla. ¿Y la reliquia está dentro de esto? Sí. ¿Una escritura moderna o antigua? Es una escritura del siglo XII, dice un trozo de madera de la Santa Cruz, y fue entregada al rey de Munster por el Papa en 1110. Podemos fecharla hasta 1110. Se cree que la cruz es de madera de cedro, y desde su llegada a Irlanda ha sido dividida aún más para compartirla con diferentes iglesias. Pueden verlo muy claramente aquí, atrás. Pueden ver que se tomó una muestra de aquí. ¿Qué tipo de información tienes para decir que esta cruz pudo venir de Jerusalén? Por lo que sé, la madera de cedro no estaba disponible en Irlanda en el siglo XII. Quizá provino del Medio Oriente, del Líbano o Israel. Pero ¿podría este trozo de madera provenir de la Jerusalén del siglo I? Ha llegado el momento de averiguarlo. Este museo, en Waterford, Irlanda, asegura poseer una pieza de la cruz donde Jesús fue crucificado. La Santa Cruz, una reliquia que se dice fue descubierta por la emperatriz Helena 300 años después de la muerte de Cristo. 800 años después, el Papa le daría esta pieza de ella al rey de Irlanda. Cuando el Papa te da una reliquia de la verdadera cruz, casi te está diciendo que eres un verdadero rey, que tienes esa legitimidad, ese poder. Por primera vez en la historia, una preciada reliquia de la Santa Cruz será fechada por carbono. El profesor Tom Hyman tiene más de 20 años de experiencia. Hay mucho de lo que parece ser laca. Sin la parte superior de la madera y la laca, tendría una concentración diferente de radiocarbono, probablemente que la edad de la madera. Por fortuna han tomado piezas del material y eso expone la madera, así que ese es un buen lugar para tomar una muestra. El procedimiento debería dejar poco rastro de daño perceptible, en teoría. Pero es un asunto enervante. Solo tomaría un pequeño trozo.
Sí, Tom. Tan pequeño como sea posible, un trozo. Necesitamos 10 miligramos. Es el equivalente de algunos gramos de sal. Pero esta reliquia ha sido venerada aquí por casi 1000 años. Cada partícula cuenta. Esta madera es muy dura. ¿Tendría eso algo que ver con su edad? Posiblemente. Es decir, de hecho, esta madera luce vieja, pero solo luce avejentada. Hasta ahora todo bien. Tom está satisfecho con su muestra. Ahora pueden regresar al laboratorio para examinar por primera vez esta pieza de la Santa Cruz. Ocho siglos antes de que la cruz de Waterford llegara a Irlanda, Helena continuaba su recorrido por Tierra Santa. Y con el respaldo de su hijo, el emperador Constantino, ella transformaría el paisaje. Hace construir iglesias en el lugar de nacimiento de Cristo en Belén y una para conmemorar sus últimos momentos en la tierra. Constantino hizo legal practicar el cristianismo. Helena les dio a los cristianos lugares para practicar el cristianismo. Antes de su llegada, no había ningún edificio cristiano en esta tierra. Los cristianos se reunían aquí en el Monte de los Olivos para conmemorar la ascensión de Jesús, pero nos dijeron que se reunían en secreto en cuevas. Después de Helena, se construyó una estructura en este sitio, y los cristianos venían aquí pública y abiertamente a recordar esta parte importante de su fe. Para una religión que había sido ilegal por más de 200 años, es un momento definitivo. Hace santa a la Tierra Santa, y las iglesias que construyó son un modo de cimentar literalmente en el suelo el cristianismo en Tierra Santa. Lo reinstaura como el lugar en el que las personas quieren ir a recordar la pasión de Jesús. Probablemente la mayor contribución de Helena y Constantino a Jerusalén es la iglesia del Santo Sepulcro. Se dice que fue construida en el sitio que creían era el Gólgota, el lugar donde Jesús fue ejecutado. ¿Pero eligieron bien el lugar? Basándonos en la evidencia arqueológica, este sería un lugar lógico. Estaba fuera de los muros de la ciudad y a los romanos les gustaba eso para la crucifixión. Así que ahora no hay mejor candidato que este lugar. La iglesia ha sido reconstruida varias veces, pero su núcleo se remonta al siglo IV. Estamos en lo profundo del nivel inferior de la iglesia del Santo Sepulcro. Y este es el lugar donde, según la tradición, Helena encontró la Santa Cruz. Luego de su recorrido por Tierra Santa, Helena inicia el largo viaje a casa. Pero lo hizo, como dice la leyenda, con un trozo de la cruz en la que murió Jesús. El doctor George Kazan se dirige al laboratorio para fechar por primera vez mediante el carbono una reliquia de la Santa Cruz y averiguarlo de una vez por todas. En el año 328 de nuestra era, la emperatriz Helena regresó a Roma de Tierra Santa. Según la historia de la iglesia, su peregrinaje para hallar la cruz en la que murió Jesús había terminado. Pero su triunfo duraría poco.
Elena muere poco después de regresar de la Tierra Santa. Es increíble pensar en el poder del impulso espiritual de esta mujer y del impacto que eso tuvo en la historia humana. Su influencia sobre su hijo Constantino cambiaría el destino del Imperio Romano y de todo el cristianismo. Una década después de su muerte, su hijo Constantino, ahora anciano, enferma. Y luego de toda una vida de defender la causa del cristianismo, da el paso final y pide ser bautizado. Gran parte de la vida de Constantino no seguía las líneas de un cristiano. Es decir, mató a muchas personas y era un hombre violento. Pero creo que algo cambió en el último año de su vida. Creo que tuvo una conversión completa. En el año 337 de nuestra era, Constantino el Grande, como sería conocido, muere. Con Constantino lo que vemos es al cristianismo salir de las sombras y hacerse público, pero ahora en la posición dominante. No es solo una religión, es la religión. Ahora el Imperio Romano sería cristiano, el mundo conocido también lo sería. Pero la pregunta permanece. ¿Acaso Elena realmente descubrió la cruz en la que fue crucificado Jesús? En el laboratorio del acelerador de radiocarbono de la Universidad de Oxford, el arqueólogo George Kazan y el profesor Tom Hyman están por dar un paso que los acerca a resolver este misterio. Fechado por carbono un fragmento de la Santa Cruz, entregado al rey de Irlanda por el Papa en el año 1100 de nuestra era. La Santa Cruz es la reliquia más importante, así que examinarla de este modo que podría revelar que la historia de la cruz es cierta, es fascinante. Esta es la primera vez que hemos fechado una pieza de la Santa Cruz. El radiocarbono es un método complejo que involucra una serie de etapas, la primera de las cuales es limpiar y tratar la muestra para remover cualquier carbono contaminante que altere el resultado. Y el proceso termina en el acelerador de partículas que nos permite medir las partículas individuales de carbono 14. Mientras más radiocarbono haya, más recientes serán las muestras, y mientras menos radiocarbono, más antiguas serán. Podemos fechar cualquier cosa desde el presente hasta hace unos 50,000 años. En menos de 20 minutos, podrían resolver un enigma que se remonta a 2000 años. Esto debería haber terminado ahora. Echemos un vistazo a ver qué tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Podría la cruz de Waterford ser parte de la cruz que se dice descubrió Elena? Veremos cuál es el resultado. Podemos verlo aquí. Esta reliquia de la Santa Cruz se remonta al año 1100 de nuestra era. Esa no es la edad de la Santa Cruz. Podría estar cerca del año 1100, observa. No es la fecha que esperaban, pero sí revela la rica historia de la reliquia. Es muy interesante porque parece concordar con la fecha de la inscripción en la parte trasera del relicario. Es una época en que la cruz, el símbolo de la cruz y la reliquia de la cruz eran excepcionalmente importantes para la expansión del cristianismo. Así que el hecho de que esta reliquia fuese creada en esa época apoya la gran importancia de ese fenómeno. Por cientos de años, después de la leyenda del descubrimiento de Elena, la Santa Cruz continúa teniendo un rol central en la historia de la cristiandad. Y aunque esta reliquia solo tiene 1000 años, otras podrían ser mucho más antiguas. Este es el primer paso de un largo viaje para investigar este tipo de cosas.
y para ver si alguna de ellas pudiese ser del tiempo de Helena o del tiempo de Cristo. En la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, continúan celebrando el descubrimiento de Helena de la Santa Cruz en una iglesia que ella hizo construir en una ciudad que ella reclamó. Helena es la persona que lleva a Jerusalén de una adormecida capital de provincia y la convierte en este lugar que todos buscamos para un mensaje espiritual. Por siglos, peregrinos devotos han venido aquí a marcar su fe con un símbolo ahora reconocido en todo el mundo. En la época de Jesús, una cruz era una imagen muy negativa. Era un lugar de ejecución, muerte y tortura. Pero luego de Constantino y Helena, la cruz se convierte en un símbolo de salvación, un contacto con lo trascendente. Sin la historia del descubrimiento de la Santa Cruz, Helena sería solo otra emperatriz en el panteón de las emperatrices. Pero esta historia la coloca en el corazón de la fe cristiana. Ella le da al cristianismo un símbolo, sin el cual no sería la religión que es.